Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la trastienda semanal. Hoy vamos a romper algunas de las tradiciones de este programa. Vamos a escaparnos de la actualidad para recalar, de forma excepcional, pero entusiasmada, en el de ayer de esta isla. Vamos a hablar del Lanzarote de antes de la eclosión turística, del Lanzarote y su gente que aguantaron con esfuerzo, sacrificios y necesidades lo suficiente para llegar al Lanzarote de hoy. Nos volvemos al siglo XX, al de antes de los años 70, al de las fábricas de conserva, las bolsas de sardinas, los barcos artesanales, los viajes a la costa, a las plantaciones de tomates y cebolla, a los trabajos casi forzados en la jeria y en el jable, unos buscando vino y otros batatas, sandías y melones. Eran tiempos de burros y de camellos, y de tartanas y analfabetos sabios. Es de ganados, de cabras y pastores de sol a sol. Reviviremos romerías como las de San Ginés y San Marcial, hoy desaparecidas. Les hablaremos de la cochinilla, de ranchos de Pascua y de mujeres alfareras, mujeres salineras, mujeres vendimiadoras, mujeres verduleras y de las mujeres de los marinos, de mujeres, de la mujer lanzaroteña, siempre tan involucrada en la lucha diaria de esta isla. Una época llena de necesidades, en un lugar donde escaseaba el agua y la comida, también la cultura y la formación, en una economía de subsistencia donde las cabras y su leche y las gallinas y sus huevos formaban parte casi de toda la familia, con lugar reservado para ellas en la casa, donde también se colaba algún cochino que primero comía como ninguno y luego acababan los barreños, troceados y llenos de sal para su conservación. Queremos homenajear a toda esa gente que creó una sociedad de la nada, que supieron ayudarse para recolectar, que se movieron del campo a la ciudad para entrar a trabajar en fábricas sin instrucción previa, dejar los aperos de labranza para embarcarse durante meses a la costa africana sin ni tan siquiera saber nadar. Son los héroes y las heroínas que hicieron el amor para darnos la vida y la guerra a la adversidad para darnos de comer. Poco más de 36.000 personas vivían aquí, en esta isla, donde hoy residen más de 141.000 y donde llegan anualmente unos 2 millones de turistas. La mayoría de la población de hoy no tiene relación de parentesco con aquellos habitantes de los años 50 y 60, pero todos nos sentimos orgullosos, razones objetivas hay para ello, de esos hombres que son los padres, abuelos y bisabuelos de otro montón de conejeros que no conocemos más sangre en nuestras venas que las que salieron de aquellos hombres y de aquellas mujeres. Para hablar de aquella época no queremos a historiadores ni a extranjeros. Nos bastan 2 abuelos lanzaroteños de pura cepa que respiran las esencias de aquel Lanzarote por todos sus poros. Hoy no tenemos 4 invitados como en otras ocasiones. Nos bastan 2 y nos sobran. Son 2 observadores ilustrados, cada uno a su manera, que contarán lo que han visto y han vivido durante sus largos y apasionados años de vida. 94 años y 81 años vividos en pleno enamoramiento de su isla, y sus historias son más de los necesarios. Juan Brito, hijo predilecto de Lanzarote, investigador, alfarero, divulgador de la cultura tradicional y un sinfín de cosas más. Muy buenas noches. Buenas noches, don Manuel. ¿Cómo se ve el mundo desde esos 94 años? Bueno, bien, una terraza firme todavía. Una terraza firme, esperemos que también nuestro siguiente invitado, Antonio Lorenzo Martín, cronista oficial de Arrecife, abogado, expresidente del Cabildo, escritor, pintor. Buenas noches. Hola, buenas noches, Manolo. También su terraza a los 81 años está perfectamente alveada. Pues sí, la verdad que de momento no tiene ninguna rotura que recoger, de momento. Y nos alegra que sea así. Ya solo nos resta, después de haberles presentado el tema, y a nuestros invitados, hablar con ellos de esos tiempos que les anunciábamos. No habrá tiempo, esa es otra de las excepciones de este programa, porque las prisas y la edad son inversamente proporcionales. A partir de los 60 se pierden las prisas y se gana en la paciencia. Vamos a ir, como primera pregunta, a la infancia de estos 2 señores perfectamente conocidos en nuestra isla que me acompañan hoy. Juan Brito nació en el año 1919, igual que César Manrique. Y quiero
en esta primera pregunta que me hable de sus primeros recuerdos de Lanzarote allá en la década de los años 20, cuando España era una monarquía bajo la dirección de Alfonso XIII, en una década donde están las guerras en el protectorado marroquí, con la sublevación del RIF, también con la dictablanda de Miguel Primo de Rivera, acontecimientos nacionales, pero lo que yo quiero conocer son esos primeros recuerdos que tiene aquel niño llamado Juan Brito que vivió en aquella época. Bueno, de lo que usted me dice de los años 20, pues si es el año 20 poco le puedo contar porque tenía uno, como nací en el 19. Efectivamente. Pero bueno, desde luego donde yo nací, poco llegaban estas noticias de guerras y de repúblicas y de todas estas cosas, porque en este sitio del Peñón del Indiano estábamos retirados de todas noticias. Además yo no conocía esa forma de noticias. Pero sí lo que puedo hablar de mis primeros años en aquel lugar donde nací. Eso es lo que nos interesa. Y donde crecí hasta los 11 años que estuve en aquel lugar. Yo abrí los ojos en la montaña Tamia, porque tenía 5 años y ya subí a la montaña Tamia, no sé con cuántos animales, vacas sobre todo, porque en aquella casa habían más de 20 reses vacunas. Y todos los años por el invierno, los 3 o 4 meses, me los pasaba yo en la montaña Tamia cuidando la vaca. Ya luego más tarde, cuando fui creciendo, pues se puede decir que me convertí en el correo de la casa, porque tenía que llevar los recados a la gente que trabajaba en las tierras, que tenía bastantes y retiradas, pues a llevar a la Vegueta una carta, o a llevar leche en una urra blanca que tenía, para que la llevara un solo camión que había en Tinajo, y poco más o menos, y cuando empecé a arar, pues sembraba y araba derecho. Hasta ahí. Hasta ahí lo vamos a dejar. Estamos hablando de un hombre que siempre ha recordado que aprendió a escribir a los 20 años ya casi, que fue un analfabeto en su infancia, pero que aprendió un montón de cosas que le han marcado su vida. Ese es Juan Brito, un hombre que ha conseguido después destacar en un montón de cosas que ya iremos conociendo a lo largo de este programa. Pero en el lado contrario tenemos la trayectoria personal de Antonio Lorenzo, un hombre que nace en una familia donde ya su madre es maestra, él es abogado, pero nace en el 1932, la década siguiente a la que queríamos que nos acercara el niño Juan Brito. Ahora queremos que el niño Antonio Lorenzo nos diga cómo vivió él en los años 30 en Lanzarote, unos años 30 donde desapareció la monarquía, poco antes de él nacer, donde nació en tiempos de la República, que desapareció después y se produjo una tremenda guerra civil. Esos son los acontecimientos nacionales que se producen en los años 30, pero a mí me gustaría, Antonio Lorenzo, saber cuáles son los recuerdos que guarda usted de aquel niño llamado Antonio Lorenzo de aquella época, que me parece que fue en San Bartolomé. No, yo nací en Arrecife. En la calle que hasta ahora se llamaba José Antonio, pero fui un poco no tuve un poco sitio fijo, porque mi madre como maestra, hasta que luego aprobó sus oposiciones, durante los primeros años de mi vida, pues estuvo primero en San Bartolomé sustituyendo a su madre, luego estuvo en Arrecife, estuvo en Tía, estuvo en Fuerteventura, o sea que yo caminé un poco hasta que tuve ya conciencia de lo mío, pues a los años 40, con 7 u 8 años, ya supe quién era yo, porque hasta ese momento, pues... Y esa época ya es en San Bartolomé. Yo me considero, mucha gente me dice, oye, ¿tú eres de San Bartolomé? Mira, no soy de San Bartolomé, nacido en San Bartolomé, pero me considero que es como se suele decirse de esa forma, mi segunda patria, ¿no? Porque allí mis primeros amigos, mi primera escuela, precisamente con un maestro que yo siempre he hecho extraordinario, que era Guillermo Dofan, fueron mis primeras... anteriormente, pues mi madre como maestra me enseñó
creo que con pocos años ya sabía un poco leer y escribir, ¿no? En contraste con lo que se decía antes. Y primero tuve una maestra, una señora que la sancionaron cuando el movimiento Mirencho se llamaba, una vasca que era maestra, le suspendieron de eso. Entonces tenía una especie de academia particular en San Bartolomé, y fue mis segundas letras, vamos a llamarlo así, fueron con doña Mirencho. Y posteriormente ya pasé a la escuela. Esa escuela estaba en San Bartolomé, en la plaza donde está actualmente el salón de actos del ayuntamiento. Y mis primeros amigos, que todavía me los encuentro por ahí, cada vez siendo menos. Yo era muy asiduo de San Bartolomé hasta hace unos años, hasta que me he dado cuenta que aquellos amigos han ido desapareciendo, y la verdad que es triste, y casi me he quitado las ganas. Bueno, pues los primeros conocimientos fueron a través de Guillermo, un maestro. Siempre he dicho que como periodista, Lanzarote ganó un gran periodista, pero perdió un gran maestro, ¿no? Para mí, más maestro que periodista. Y las primeras ideas que yo tengo pues fue en el ambiente, claro, son el año ya en que está terminando la guerra civil española, ¿eh? Y claro, hay un ambiente bélico que enlaza con la Segunda Guerra Mundial, y estamos en un ambiente en que el ejército, además, de esta forma que en la escuela una de las cosas que nos enseñaban era la enseñanza premilitar o algo así, ¿no? Y el ambiente es ese. Ya después, posteriormente, la cosa se va decantando, y ya me vengo al instituto parece que es el año 45, que recuerdo perfectamente que al ir a coger una de aquellas guaguas que paraban en la esquina de Parra, como decía de San Bartolomé, ir a coger una guagua de Juan Cruz, al subir, alguien comentó: anoche se dio por finalizada la Segunda Guerra Mundial, o sea que todo el año 45, eso fue cuando estudiaba yo mi primer curso de instituto, en ese instituto de las Cuatro Esquinas, aquel edificio lamentablemente derruido, para sacar en la esquina que hay un basurero. La verdad es que es una pena. Y esas son las primeras ideas de mi infancia. Esas son las primeras ideas de la infancia de Antonio Lorenzo. Hemos visto también las primeras de Juan Brito en distinta época. Ellos se llevan 13 años, con lo que hemos querido situar también el contexto es en el que nacen, para analizar el que a nosotros realmente nos interesa, que son esos 20 años antes de la eclosión turística, los años finales de los años 40, 50 y 60, donde Lanzarote tiene una personalidad muy distinta a la actual, pero donde las aportaciones que hicieron aquella gente fueron tremendamente importantes para ser hoy como somos. Vamos a ir ahora a la calle a conocer la opinión de gente que hemos encontrado en la calle, que nos va a hablar también de los recuerdos que ellos tienen o de los recuerdos que a ellos les han llegado de esa época previa a la eclosión turística. Hombre, era una joya. Habían fábricas de conserva, donde había entre 400 y 500 personas en cada fábrica. Venía gente de la península, le daban casa, le daban agua, le daban luz, de Fuerteventura, de todos lados. Habían 43 barcos sardinales que llevaba 30 hombres cada barco. Bueno, el campo pues se plantaba mucha cebolla, todo, papas, de todo. Pero claro, la agricultura ya venían, se la llevaban, la vendían, unos la cobraban, a otros les costaba trabajo cobrarla, y la gente necesitaba comer al día. Aquí del pescado, de la costa, el campo igual que hoy. Lo que pasa es que se plantaba más que hoy, porque llovía un poco más a lo mejor, y que plantaba estaban más atendidos que hoy. Hoy no los atienden, porque todo viene de fuera. ¿Cómo era? Pues por las casas terreras no había nada más que arrecife esperado. Se vivía de la pesca, de la fábrica. Mejor que ahora, menos gente, más tranquila, todo el mundo se conocía, todo el mundo trabajaba, se respetaba, al revés de lo que hay después de 50 años. El campo de las uvas, el goto plantado, todo, tomate, todo, pero el campo era lo mejor. Había de todo en el campo aquí. Allí tenía que ir a buscar con piruela, el agua llevaban al muelle. Venían los barcos y lo largaban allí, y teníamos que con piruela, bastante me tocó cargar al muelle, cargar cacharro de agua para llevarla para casa. Para mí me gustaba más esto, más antes que ahora.
Bueno, la de mi época era un Lanzarote muy tranquilito, muy bien, la gente trabajaba en el campo, se trabajaba aquí en Arrecife, pues la pesca era muy importante para nosotros, los barquitos de pesca, las artes de los pescadores se veían por las orillas de aquí de Arrecife cuando tendían el pescado para que se secara, los gueldes y todas esas cosas, y era poco poblada, había pocas casas, las calles no estaban todas asfaltadas, yo creo que ninguna, por lo que yo recuerdo. Y bueno, la zona por donde yo vivía, sobre todo aquí en Arrecife, era un descampadito. Hombre, que se haya olvidado no lo sé, porque la mayoría de las cosas pues esta gente no las conoció, pero esa planada de Puerto Nao, eso era descargando día, noche, días de fiesta, a toda hora, pero a toda hora de la noche, 4 o 5 barcos descargando salinas ahí, durante años y años y años, ha perdido. Y yo creo que más de una, hombre, ya también hay mucha gente que ya pues ni lo conoce porque ya se habrá muerto también, creo yo. Pues no sé lo que se ha perdido la pesca, porque los marroquíes los jodieron. Se mamaron el África, que era español. Yo creo que sí. ¿Qué hemos olvidado? ¿Qué hemos olvidado? Por todo que le han hecho un destrozo, todo. Los muelles los han cerrado. Y todo lo han quitado. La agricultura y la pesca. Y ya empezaba, hace 50 años empezaba la construcción un poco, el Hotel Los Fariones, el Arrecife Playa, por ahí ya había construcción ya. Empezó a crecer el Arrecife, el Hotel Los Fariones, hacía algo, una cosita ya en Costa Teguise a moverse. Y la gente de aquí se metía en la construcción lenta, porque la mano de obra no eran tantas. Hasta ya después de los 70 y 70 y 80, cuando ya empezó a venir la gente a la construcción. Y la fuerza, el cambio de la isla cuando murió César Manrique. Voy a poner un ejemplo, que venía un barco cada 28 días y a la semana de morir César venían 2 barcos por semana. La gente, pues yo qué sé, tiene mejor nivel de vida, trabaja más estudios, la gente antes teníamos menos estudios, el colegio obligado, las cosas eran obligadas, que no se haya olvidado, pero la gente de antes sí, se ha ido perdiendo el campo. Se ha ido perdiendo un montón de cosas, lo que eran las ajibes para recoger el agua, las cosas se han perdido. ¿Por la isla? Hombre, la mayoría de ellos, porque ahora los políticos son nuevos y la mayoría no van sin buscar su sueldo, se olvidan de la isla. Hombre, ahora mismo en estos momentos yo creo que sí, porque antes todo el mundo se preocupaba de hacer las cositas bien hechitas, porque bueno, Arrecife siempre es el patito feo, ¿no? Pero si te vas al campo, la gente antes tenían todas las casitas todas blanquitas, todas las calles muy limpitas, los campos trabajados muy bonitos, llevaba mucho trabajo, no es porque yo lo trabajara, pero lo vi. La gente trabajaba muy bien en el campo, ahí tienes la jeria abandonada por completo, no sabemos por qué, pero está abandonada. Había un señor que vivía ahí donde están las afortunadas ahora, se llamaba Francisco, le decíamos Francisco el Mutilado. Ese señor salía todos los días por la mañana con un ganadito de cabra, puerta en puerta, ordeñaba la cabra, le vendía la leche y era así, sacó a su familia adelante. Y los agricultores igual, trabajando ahí, a lo mejor desde las 5 de la mañana salían caminando, con el sacho, arcogote y el rastrillo y a trabajar. Hombre, yo para mí claro que sí, ¿a quién va a manejar si no? ¿Al que hace estragos por ahí? Uy, sí, si quieren le pueden hacer un homenaje a los salineros, a los canteros antiguos, pero ya no queda de los canteros antiguos, ya no queda nada. Bueno, sí, yo creo que debían de abrir las salinas que están antiguas, que todavía ahí como están ahí enfrente del castillo. La debían de reparar y ponerla como estaban antes. Muchos han fallecido, pero no sé si un tal Marcial, perdón, que venía caminando desde San Bartolomé a vender la leche caminando. Pero la lechería era lo que vendían leche, casa por casa. Los 4 ganaderos que venían, algunos ya tenían algún furgoncito, pero gente que venían caminando de San Bartolomé a vender la leche.
Homenaje después, yo soy barquero, los homenajes se hacen en vivo. Un homenaje después de muerto. Yo creo que un homenaje se le hace a la persona que se lo haya merecido. Todo eso, a la mayoría se le hicieron homenajes, algunos homenajes, pero ya no tienen ellos de ellos ya. Pues sí, porque la verdad que eso era un mérito, cuando venía la gente de esos pueblos de San Bartolomé en aquella burra cargada con toda la mercancía para venderla en el mercado de madrugada, que yo iba tempranito al mercado a comprar, cuando venían con la leche a venderlas por puerta, todo eso era un mérito, hoy eso no lo hace nadie. Sí, pues si quieren hacer un museo de esas cosas lo pueden hacer. Un museo, pues yo creo que sí. Sí. Para recordar los tiempos aquellos antiguos. Museo en Lanzarote. Hay un montón de museos, Casa de la Cultura, empezamos por aquí. Todo está media. Se vende, se compra y se termina. ¿Cuántos años lleva eso ahí? Ese cabildo ahí, y aún comprando los políticos, ¿no? Esa misma, lo que fue la paternidad, que más tarde fue la Policía Nacional. Eso sí tiene memoria. Pero mírelo, usted está viendo aquí, vemos estar lo que era el cuartel de la policía, que antes fue donde la mayoría de los que tengan ahora 50 y algo nacieron allí. Haría falta un museo, de luego, para recordar todo eso antes que había antes. Porque yo solo me pongo a recordar antes. Bueno, cuando paso por aquí o paso por otras calles me pongo a recordar. Acá había tal cosa, aquí tal cosa, aquí tal cosa y aquí tal cosa. Hay museos de tantas cosas que ni nos van ni nos vienen, pues esas cosas podían ser. La agricultura, la pesca, las fábricas, son ambientes que recuerdan y que sitúan muy bien nuestros opinadores, la gente que opinó desde la calle sobre el tema que les preguntábamos. Ahora vamos a intentar nosotros profundizar con dos observadores, que es como se declaran ellos. He leído alguna biografía de ellos en la que los dos coinciden en decir que cuentan no lo que han estudiado, no lo que han investigado, sino lo que han vivido. Y eso es una referencia importante cuando estamos aquí con dos personas con muchos años y además muy lúcidas. Y a mí me gustaría, en ese caso, Juan Brito, que nos hablara, que nos explicara usted cómo se crea la jeria. Mucha gente no sabe ni la mitad del trabajo que costó hacer un paisaje como la jeria. Hay gente que piensa que las piedras estaban allí y que solamente hubo que hacer el corralito o el zoco, o que el hoyo estaba medio hecho y tuvimos que meter solo la planta de la viña, la parra en el hoyo. Realmente, ¿cómo se hizo? ¿Cómo se trabajaba eso diariamente para hollar? ¿Se usaban animales? ¿No se usaba? ¿La piedra? ¿De dónde venía esa piedra? ¿Quién la trabajaba? ¿Era piedra que estaba suelta? ¿Era piedra que había que sacar? ¿Cómo se creó la jeria? Usted dice, como bien dice, que la gente cree que la piedra estaba allí. La piedra fue una por una pasada por la mano del hombre. Y yo no sé contar millones o trillones, pero cuántos trillones de piedras habrá pasado por las manos del hombre para hacer esta obra que está hecha. La jeria fue un campo como la lava hoy, que no se puede hollar porque es dura, hay que romperla, pero en este caso era un campo de ceniza. Lo que nosotros llamamos arena, porque ceniza es otra cosa para nosotros. Y eso todo pues fue ahollado por el hombre y el camello. Si hablamos de la jeria, este es el lugar de Lanzarote que más arena depositó los volcanes, de más altura. Bueno, es lo más cerca que estaba también de todos los volcanes, ¿no? Porque cuanto más cerca está, más depositaba, lo más lejos, si había viento la tendía y si no, pues se quedaba ahí. La jeria tiene unos 3 metros algunos, por algún sitio. Y esto fue hecho con el hombre y el camello, digo, con una tabla de jalar arena, ¿no? El hombre, preparaba el camello, tiraba arena para acá, para allá, y luego después lo terminaba con la pala. Yo tengo una nota de donde dice que el hombre
y el camello cobraba un tostón por hoyo en la jeria. Yo pienso que según los trabajos que uno ha hecho también en los campos, haciendo huertos para cebollas y tal, que más de 2 hoyos al día no podía hacer, ¿no? Así que el hombre y el camello durante un día trabajaba por medio duro, un tostón, una peseta y un real. No podía hacer más de 2 hoyos al día. El tostón, Juan, era aguantar un trabajo de esas características, ¿no? Sí, claro. Y según notas hay, lo primero que se plantó en la jeria dice que fueron calabazas. ¿Cómo serían esas calabazas que daba eso? Y entonces, pues, la pregunta que me hace de la piedra se arrancaba de los ríos de lava, de las orillas de los ríos de lava, y la arrancaba al hombre, que el hombre que la arrancaba se llamaba el cabuquero. El cabuquero. El cabuquero. Este tenía una herramienta que eran cuñas, barras, picos, callos de arco, en fin, él se las arreglaba tenía varias piezas para esto. Y claro, el lugar se llamaba Pedrera, y ahí pues arrancaba piedra. Él se dedicaba, el cabuquero solo se dedicaba a arrancar piedra. Yo pienso que el cabuquero, en un banco bueno de piedra, de lava que se le diera al día, podía arrancar y partir piedra para 4 o 6 viajes de un camello, carga de un camello, ¿no? En la silla. Es decir, que podía cargar un camello 6 veces, 6 cargas de la piedra que podía arrancar un cabuquero durante el día, si el campo, si la mesa de la lava se le daba bien, porque si tropezaba con piedra, porque siempre la lava parece que es la misma, no, la lava tiene sus encuentros atravesados, y ahí se le... Claro, son los distintos materiales. Ya con solo ver el trabajo que lleva esas piedras que parecen insignificantes para la jeria, nos podemos hacer una idea del tremendo trabajo que se hacía en la jeria. Esa es una de las experiencias del Lanzarote de los años previos al turismo, que se siguió haciendo en los años previos al turismo, porque viene de muchos años atrás. Era un ejemplo de trabajo en el campo. Tenemos otro ejemplo importantísimo para Arrecife, donde se dio mucho trabajo a la gente de Lanzarote y gente que no era de Lanzarote, y que significó un boom de Arrecife, que fueron las fábricas conserveras. Antonio Lorenzo, ¿cómo se crean esas fábricas? ¿Cuál era el trabajo que daban y cuál era la cotidianidad en ese ambiente de fábricas? Yo creo que la primera, que fue más que de conservar, bueno, todos leemos a Álvarez Rizo, que nos habla de la calle de las Salazones, o sea, que ya sobre el siglo XIX o fines del XVIII, ya parece que habían tendederos de pescado por Arrecife, junto a la plaza de la iglesia, que la calle Manuel Miranda se llamaba calle de las Salazones, ¿no? Donde estaba después el hospital antiguo, el hospital de Dolores. Pero la idea que yo tengo, por lo que yo he visto hasta ahora, fue una de las primeras con cierta organización, fue la gremial de armadores. La gremial de armadores, no sé, porque don Eugenio Rijo, como historiador, aparte de gran abogado, la ha reseñado en muchos sitios, y él era además, creo que era el secretario o algo así, el que llevaba la parte administrativa de esa gremial, que tenía unas instalaciones o que sea frente al castillo de San José. Por ahí yo creo que esa es la primera parte donde se inicia un poco a industrializar la pesca. Posteriormente nos encontramos un personaje que yo creo que se le merecía un homenaje, que no se le ha hecho por no sé qué circunstancia, que es don Andrés el Húngaro, que decíamos, don Andrés Sala, un extranjero
que ahora ya se sabe dónde nació y demás, pero aquí de todo el mundo, don Andrés el Húngaro, que apareció por la Graciosa, parece que enseñando a los grasaceros a pescar el atún, que porque no, por ahí el atún no se capturaba. Y había una empresa muy importante en Vigo, que eran los Lamberti, don Rodolfo Alonso Lamberti. Parece que este hombre, no sé, contactó con él y le dijo que era interesantísimo montar una factoría aquí en Arrecife. Y entonces parece que hay una frase en que él le dice a don Rodolfo Alonso, le dice: si vienes aquí, convertiré en Arrecife en el primer puerto pesquero del Atlántico. Como realmente en determinados momentos yo creo que no fue superado por nadie en cuanto a pesca, en cuanto a movimiento, que es sobre los años, a partir de los años 30 aproximadamente, ¿no? Por ahí empieza esa factoría que hemos visto ahí, que todavía queda un antiguo almacén que parece que se intenta conservar por su estructura, y donde la verdad que a partir de ese momento, ahora de ver los barcos, los pesqueros, los bous, como decían los gallegos de Vigo, entrando continuamente en el muelle de Arrecife, en la explanada que había, que después afortunadamente se hizo desaparecer frente al Castillo de San Gabriel, que era una explanada, la explanada del carbón, lo llamamos nosotros, porque se construyó se rellenó para traer carbón para los barcos. Aquellos barcos eran vapores que funcionaban con máquinas de vapor, por lo tanto alimentadas con carbón. De ese momento es cuando empieza el boom pesquero, vamos a llamarlo, porque no vamos a llamar boom también, boom pesquero. Y aquellos barcos, después vienen los gaditanos, los alicantinos, y fue un momento en que yo creo que en el que el 80 o el 90% de las mujeres, no de Arrecife, de Lanzarote, trabajaban en la fábrica. A las 12 cuando sonaba la sirena, porque tenía una sirena que marcaba la hora de empezar el trabajo y la hora de terminar, veía uno la riada de mujeres por esos puentes, que hoy están modificados, pero por esos puentes que unen Arrecife con Puerto Nao. Pero vamos, yo siempre he dicho también que se detectaba hasta por el olor, que ya, claro, no había los aseos necesarios y venía la gente pues impregnada del olor a sardinas y demás. Es la época yo creo que entre la época de los años 40 y pico a 50 es el boom pesquero, donde, como predijo don Andrés el Húngaro, y el Arrecife era el principal puerto pesquero, no de Canarias, de todo el Atlántico. De todo el Atlántico, la importancia que tenía la pesca en Lanzarote, concentrada en Arrecife, que crece a partir de ese momento con el motor que significan las fábricas para darle trabajo sobre todo a las mujeres. Los hombres mayoritariamente seguían yendo a la costa a pescar o se quedaban en el campo trabajando de sol a sol. ¿Qué nos puede contar de esos años 50, 60 en el campo, donde la gente, es verdad que exportaba tomates, exportaba cebollas, plantaba sandías, plantaba batatas, pero cómo se vivía en esos años en el campo? ¿Qué recuerdos tiene usted de los años 50, 60 de esas zonas rurales lanzaroteñas? Bueno, en el campo si llovía se vivía bien, siempre, porque la tierra de Lanzarote es una tierra que da mucho, es una tierra agradecida con el agua, pero claro, si no llovía pues se pasaba mal, y si no llovía agua dulce en el campo había que buscar la salada en Arrecife y embarcarse a la costa y trabajar en la factoría. Pero como digo, si llovía y se sembraba y la tierra producía, se vivía bien porque daba mucho. Yo en esos años estaba en un cortijo, que allí estuvimos 22 años, y aquella casa yo hacía 15 fanegas de tierra y en un año bueno pues se podían recolectar entre todos los granos como unas 350 o 400 fanegas de grano. Es bastante. Luego también la gente que se dedicaba, los huerteros, que trabajaban en el sable, que plantaban batatas, que plantaban sandías,
tomates. Pues también si llovían las cosechas eran enormes, porque Lanzarote muy bien podía dar en años buenos pues de batata 6 o 7 millones de kilos de batata, ¿no? En grano pues por decir algo podían, qué sé yo, 500 o 600.000 fanegas de grano. Vamos, variado en toda la isla. Por más sea que lloviendo en Lanzarote se vivía bien y estupendamente bien. Ahora, los años malos, que no llovía, pues se pasaba mal, y habían años seguidos que no llovía, que eran los años de la migración. Pero, ¿y la gente en su casa? Tenemos la imagen, o por lo menos esta tengo yo, de una economía de subsistencia, que estaban esos productos de exportación, esos productos que se vendían a terceros, pero que también todas las fincas tenían sus trocitos donde plantaban el millo para el gofio, donde plantaban la cebada para el gofio, donde plantaban las arvejas para hacer las arvejas y las lentejas para hacer sus propios potajes, donde en su casa tenía algunos un cerdo para hacer la matanza y conservar su cerdo durante tiempo, tenían muchos 2 o 3 cabritas para garantizarse la leche directamente, o tenían un burro en su casa para ir a la finca. ¿Era así realmente el ambiente de...? Sí, era así, pero era así en los años buenos, porque en los años malos no podía ser así, porque si no llovía para tener granos y para tener comida para los animales, ni podíamos tener pollinos ni podíamos tener cabras. De forma sea que sí, eso se ayudaba, la mujer se ayudaba mucho en la casa con todos esos animales de ayuda, pues de gallinas, de sus cabras y eso, que se mantenía casi la casa y los chicos, ¿no? Pero si no llovía un año y no llovía el otro, ni podías tener la cabra porque no tenías que echarle de comer, ni podías tener el pollino porque tampoco. De forma sea que esos eran los años malos, ruines de Lanzarote. ¿Qué es lo que parece que a Lanzarote se le achaca? De la isla del hambre, de la isla... No. Lanzarote, como vi en un programa no hace mucho tiempo, dice, no, es que Lanzarote antes era una isla maldita, una isla de hambre. No era ni isla maldita ni de hambre. Lo que pasa es que el hombre nunca se quedó quieto. Si no encontraba en el campo lo que sea, se embarcaba y mantenía su familia. Eso está claro. Eran hombres de verdad. Yo no sé lo que es un hombre de verdad ni de mentira, pero siempre se dice que eran hombres de verdad, hombres dispuestos y mujeres dispuestos a sacrificarse y a sacar a sus familias adelante. Mujeres que iban a las fábricas si hacía falta para sacar el jornal. Hombres que sin saber nadar, Antonio Lorenzo, se adentraban en el mar, algunos incluso ni volvían porque el mar siempre ha tenido esos secretos insondables. Si te caes y no sabes nadar y vas con unas botas además, pues es muy poco probable que sacas. ¿Qué recuerdas de esa gente que salía del campo y se metían en los barcos y se hacían marineros, en su contacto con el arrecife que usted vivió? Bueno, el hombre de Arrecife era marinero. El del interior era agricultor, pero accidentalmente, como dice don Juan, en determinadas épocas era marinero también. Y no solo en determinadas épocas, sino en determinadas partes del año. La mujer se quedaba allí cuidando sus animales, atendiendo a su familia, atendiendo en lo que podía al campo. Y el hombre ese durante unos meses se iba, ese hombre del campo, yo conocía mucho, de San Bartolomé, de Güime, demás, que se iban también a completar sus posibles salarios y demás, y lo que dice, el peligro ese del hombre, de gente de Arrecife más o menos, desde el Muelle Chico para acá sabían nadar, la gente del interior. Recuerdo sucesos lamentables, todavía tengo aquí en la mente de un vecino mío de San Bartolomé, que eso, el pobre hombre no sabía nadar, se cayó al agua y desapareció, ¿no? Y, o sea, que se unió en determinados momentos las dos profesiones, agricultor y marinero, con los inconvenientes. En esa época del boom, como dijimos antes, de la pesca, pues lo más rentable, o sea, era el mar, de tal forma que vimos que gente que no tenía nada que ver con el mar,
profesionales, liberales y demás, que tenían su barquito. Se puso de moda, hay un tipo de barco, la lancha costera. La lancha costera se llevaba a bordo del barco principal o a remolque del barco principal, unas lanchas grandes, que es la que rodeaban el barco con sus redes y demás para las capturas en África. Pues esas lanchas costeras, la mayor parte, se convirtieron en barcos mayores. Me acuerdo de ver en Puerto Nao, agrandando las lanchas costeras, tanto en eslora como en calao, para convertirlos en un balandrito. Y entonces ahí hubo una industria de construcción naval. Tuvimos aquí carpinteros de ribera extraordinarios. Recuerdo un espectáculo que era para mí ver en Puerto Nao, en los llanos de Puerto Nao, pues aquello estaba donde está el hospital y todo eso, y no había nada, ver unos troncos enormes de 1 o 2 metros de grueso o más, un hombre subido en lo alto y otro abajo con una especie de sierra de 2 o 3 metros, cortando a mano aquellos troncos para convertirlos en madera para construir los barcos. El muelle de Puerto Nao, del que hoy queda ahí un resto ahí, que por cierto no está muy bien atendido, al lado de tierra se construían barcos. Incluso cuando ya se rellenó todo aquello, ahí quedaron 2 barcos, que fue ya cuando la pesca empezó a desaparecer. Aquellos barcos se quedaron allí enterrados o sea, que hubo una industria no solo de la pesca, sino de la construcción naval. Todos conocemos a todas estas personas, todavía hay algunos por ahí que son hijos de estos constructores, los calafates, después pues gente que se dedicaba pues también dentro de hoy que llamaríamos hostelería, porque en los barcos tenía que haber un cocinero, que muchas veces era un mismo marinero amañado, pero otro pues su profesión era ir a la costa en el barco y esas largas estadías de hasta 6 meses metidos en el agua, cuando por gente aquella llegaba a tierra, los conocía porque iba poniendo los pies a los 2 lados para no caerse con el movimiento de la tierra. Estaban los marineros y sus sacrificios y las mujeres de los marineros y sus sacrificios, porque cuando ellos estaban allí intentando ganarse la vida, aquí estaban su mujer y sus hijos. La mujer al frente de esas familias haciendo de padre, haciendo de madre y muchas veces tripas de corazón, porque ni llegaban ellos, ni llegaba la paga correspondiente para atender sus necesidades. Pero en Lanzarote, siempre que hablamos del pasado, hablamos de la escasez de agua, de la necesidad del agua para todo, y para ese todo que marcaba los ciclos de vida. Usted antes lo decía, si llovía, se vivía bien en Lanzarote; si no llovía, pues la gente tenía que salir o a la costa o emigrar. Usted conoce perfectamente los recursos acuíferos de Lanzarote, incluso las pequeñas fuentitas que hay, los pequeños manantiales, la historia del propio intento de sacar agua de Famara, hasta que en el año 65 pues empezamos a desalar agua y el problema sigue siendo de agua, pero de otra forma. ¿Cómo se vivía esa carencia de agua y cómo se atendía? Bueno, la carencia de agua siempre se vive mal, pero la gente de Lanzarote, del campo, en los campos, las casas, casi todos tenían un aljibe. Un aljibito, poco más o menos como la podían hacer y como le alcanzaba sus ahorros, grandes o chicas. Y claro, ese remanente de agua pues era la confianza del labrador, bueno, y de la gente del campo. Si no llovía, claro, se agotaban estas aljibes, y entonces había que recurrir al agua de Famara, al agua de los pozos de Famara. Cerca de la caleta La Villa hay un pozo que los antepasados nuestros y nosotros mismos lo conocimos mucho, porque allí íbamos a buscar agua en barricas para los animales y para uno mismo, aunque era salobre,
pero no había otra agua. Pero de todas formas, sigo pensando que Lanzarote, la gente de Lanzarote, estaba mejor preparada para una sequía que hoy, por la cantidad de aljibes que habían, la cantidad en las casas sí, pero también fuera, porque relingados por ahí hay lo menos 2.000 aljibes, entre pequeñas y pequeñas maretas y pequeños acumulamientos de agua habían lo menos 2.000, que en un año ruin, en un año malo de agua, pues iban surtiéndose de ahí, de agua, ¿no? Pero claro, si no llovía en 3 años, pues todo se agotaba. Y entonces los animales que teníamos en las casas, pues iban mermando. Las cabras es lo primero que iban desapareciendo porque se podían matar antes que se pusieran flacas o venderlas. Pero las vacas, pues, poca gente tenía vacas, ¿no? En estas casas ricas. Los camellos eran lo último que desaparecía. Eso se aguantaba ahí. Hasta el camello yo creo que moría con el hombre de sed, porque muchos animales se murieron en el camino de sed. Sí, ya digo, pero se aguantaba más tiempo. Pero yo creo que hoy, si fracasa la lluvia que tenemos en la tubería esa de la potabilizadora, no aguantamos un mes. Hay agua para mucho menos. Eso está claro. Hoy hay en Lanzarote más turistas que antes a animales, cabezas de ganado. Más de 2 millones de turistas nos visitan anualmente, sí. Y eso no se puede mantener esperando a ver si llueve o no llueve. También antes eran unas 30 y pico mil personas, hoy estamos sobre las 141.000. Eso es imposible. Sabemos que tampoco lo tenemos que hacer. El mérito es que se hiciera antes del año 65, y el agua fue uno de los grandes medios, o sea, la desalinización de agua para poder afrontar un reto como el que hemos tenido. Pero hemos dicho que había años buenos y años malos en el campo. Los buenos eran los que venían acompañados por la lluvia, porque se producían cosechas, la tierra era muy agradecida, como nos dice Juan Brito, pero hay que vender el producto, porque si no vendemos el producto, pues tampoco tenemos ese dinero que nos hace falta después para ir a la tienda a comprar el resto de los víveres que necesitamos. Por eso tuvo una importancia tremenda en Arrecife, que era donde se concentraba la mayor parte de la población en los años 50 y 60, lo que nosotros llamamos la plaza, la Recoba. ¿Se acuerda usted, Antonio Lorenzo, del ambiente que había, quién venía, qué es lo que traían, qué se vendía en esa Recoba, que muchas veces echamos de menos hasta la gente de mi edad, que somos un poco más jóvenes que ustedes y que vivimos los últimos años de la Recoba, ese ambiente rural de gente que casi venía caminando o sin casi a Arrecife a vender sus productos? Bueno, en primer lugar tendría que decir que lamentar la desaparición de la Recoba. Te vas por ahí, por las restantes islas, y te encuentras un monumento que es su Recoba, que aquí lo hicimos desaparecer de forma lamentable, porque ese remedo de Recoba que tenemos hoy no es lo que era. Era el centro principal de suministro a la población de Arrecife. Y como decía, fundamentalmente de los pueblos más cercanos, diariamente venían aquellas mujeres con su burro delante, incluso yo me acuerdo de ver un cesto en cada brazo. Yo más de una vez, en mi época de primer curso de bachiller, que vivía en San Bartolomé, pero más de una vez tuve que venir caminando y acompañaba a aquellas mujeres. Y me acuerdo, no se me olvida nunca, Margarita Fajardo, que vivía detrás de mi casa. Y una de las cosas es, yo creo que no hay ningún perfumista que logre lo que se lograba en la casa de Margarita Fajardo. Ella iba por las tardes, por ahí, por todos los pueblos, por los pagos cercanos, a comprar las cosas para traer al día siguiente. Y cuando entrabas en la casa, el ambiente, el olor que había en casa de Margarita Fajardo, yo no encontraba en ningún sitio ningún perfume ni nada, que es una añoranza también a lo mejor de aquella época, ¿no? Pero vamos, aquello era... Pues Margarita Fajardo es la que más... Bueno, había
María, otra señora allí de la calle Calderetas, que venía con sus lecheras, bueno, venía en la guagua, en el camión y demás. Otra María de por allá, al lado de don José María Gil, que también venía con su burro y su varita tocando el burro por ahí abajo. O sea, que son la gente que suministraron directamente al Arrecife, que en aquel momento pues no tenía, Arrecife ni en aquel momento ni nunca ha tenido ninguna producción para suministrar a su pueblo. Creo que hasta habría que atraer aquí a los que llamaban los y las extraperlistas, aquella época en que todo había que controlarlo, lo que se llevaba de un pueblo a otro y demás, y esta gente pues gente que se iba a Las Palmas y venía con sus 4 botellas de aceite y vivían de eso. O sea, que toda esta gente yo creo que merecen un homenaje, recordarlo, incluso ahora que está de moda poner una placa o poner una calle, ponerle un nombre a toda esta gente que lo hacían porque lo necesitaban para vivir, pero que gracias a ellos, Arrecife concretamente, pudo tirar durante una larga época. Casi todo lo que hacemos todos los seres humanos lo hacemos por necesidades propias, lo que no significa que lo que hagamos no tenga una trascendencia más allá de nuestra propia necesidad. Ahí es cuando empieza a valorarse y a tener trascendencia social lo que hacemos. Hay gente que hace un trabajo para mantenerse, que tiene esa importancia que nos poca, la de permitirle el mantenimiento de él y su familia. Hay otros que tienen unos trabajos que permiten no solamente mantener a su familia, sino ayudar a que con el conocimiento de lo que hacen o con la trascendencia de lo que hacen, beneficiar a terceros. Por ponerle un ejemplo, un médico evidentemente trabaja para comer él y mantener a su familia, pero curando a gente tiene una trascendencia que no tendríamos otros, por ejemplo yo, hablándoles a ustedes. Pero habla Antonio Martín de hacer homenajes, también Juan Brito habla de homenajear a toda esta gente, y tanto es así que tiene un libro, Monumentos a los Olvidados, que creo que todavía no está editado, pero sí tiene una relación de las personas a las que él considera que hay que hacerles un monumento o un reconocimiento y que corresponde a esa época. Hay otras de épocas anteriores, por ejemplo, él habla de rememorar la visita de Alfonso XIII en 1906, cuando se inauguraron las maletas que se encuentran detrás del cuartel militar de Titerroy, pero en este caso él habla también de un monumento al cabuquero, que es esa persona que muchos de ustedes no conocían, que es el que trabajaba la piedra, el que arrancaba la piedra de las entrañas volcánicas para llevarlas a la Jeria, al rancho de Pascua de Teguise, un monumento a la mujer alfarera, a Hilario y su camella, un monumento a la mujer salinera, un monumento al cortador de palma, al horchillero, otro a la mujer del marino, los hijos olvidados de Tinajo y la Vegueta, monumento a la mujer vendimiadora, monumento al pastor, monumento al camello, conmemoración, como decía, de la visita de Alfonso XIII, recuperación de la romería de San Ginés, recuperación de las fiestas de San Marcial, parque temático de Guatemala, recuperar el Día de las Verduleras. El Día de las Verduleras es un poco lo que nos contó, como ya vamos escasos de tiempo para no estar repitiendo, lo que nos contó Antonio Lorenzo cuando nos decía que venían desde San Bartolomé con todos los productos. También estaban las lecheras que vendían la leche, traían las lecheras y por las distintas calles iban vendiendo la leche directamente en las casas. Pero muchos de esos trabajadores que usted dice que se homenajean hoy han desaparecido porque han desaparecido la demanda de sus productos, porque está claro que un cabuquero hoy no tendría igual sentido que cuando era tan necesaria las piedras para hacer esos socos y demás. También han desaparecido otros, pero hay otros que han desaparecido pero que deberían estar. Por ejemplo, el cortador de palmeras, yo no entiendo por qué no tenemos formado a un cortador de palmeras que nos mantenga todo ese palmeral que tenemos por ahí. También las artesanas, antes no eran personas que hacían productos para tenerlos ahí colocados y verlos de vez en cuando, sino que tenían un uso al igual que las alfareras y demás. O sea, yo recuerdo que la mayoría del material que usaba usted en el campo, como las cestas, como los cestos, el sombrero, todo eso lo hacían gente que hoy llamaríamos artesana, Juan. Claro, toda esa gente, hombre, todavía queda alguna o descendientes de aquellas artesanas, ¿no? Quedan sombrereras, en los valles hay una familia de artesanas de sombreros, bueno, y llenaría porque están las palmeras, y allí es donde estaban los cortadores de palma. Yo hago
una referencia al cortador de palmas, porque yo recuerdo que para cortar las palmas, claro, el que tenía una palma antes al lado de la casa o en una finca tenía poco más o menos un tesoro, ¿no? Porque era para hacer las cestas, las cestas para la paja, para los cestos para la fruta, las esteras, los palmitos para los sombreros, es decir, que se aprovechaba todo. Eso se cuidaba como eso. Pues para cortar estas palmas no la cortaba cualquiera. Mandaban haría, que el camino era lejos y tenían que mandar recados y tal, para que viniera un cortador de palmas de haría, que yo no sé quién era este señor, pero venía a cortar las palmas a la vuelta abajo. Habían, don Antonio, no sé si usted recuerda, en lo que le llaman allí en la Florida, frente de la casa de don Luis Ramírez, en Chimía, habían 2 palmas enormes, que la gente decía que crecían tanto porque querían pasar la montaña de Guatisea para ver el sol, porque le tapaba la sombra. Esas 2 palmas desaparecieron. Pues esas palmas venían los cortadores de palmas de haría para cortarlas. Aparte de eso, tenían una especialidad en lanzadores. Hoy serían unos grandes lanzadores de jabalina, de esa, ¿no? Sí. Porque tenían que tirar una piedra, y don Antonio lo sabe muy bien, que pasara por encima de la palma, con un hilo fino amarrado, un hilo de bala, claro, ajá, y del hilo amarrado en la soga. Para que pasara el hilo, tiraban por él y la soga iba subiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando ya la tenían arriba, ellos ya tenían su forma, rateaban la palma con otra soga y quedaba la soga guía, que le llamaban ellos, que es por donde se colgaban. Y no habían chapaletas como las de hoy, que se sube para arriba, como hasta yo puedo subir, creo, sino que subían a pie descalzo, sin zapatos, porque es como se pegaba de la palma, las patas del cortador para arriba, así. Y subían por la soga aquí arriba y allá se las arreglaban para tirar aquellos pírgaros abajo. Así que eran grandes especialistas. Por eso yo he hecho hincapié en este. Son grandes especialistas. Llevamos ya 1 hora. Vamos a hacerlo hoy unos minutitos más porque no quiero despedirme sin que me hable de las fiestas de esa época, porque es verdad que había necesidades, pero es verdad también que se disfrutaba. La gente pues se echaban sus novias, se casaban, tenían hijos y hacían todas esas cositas pues, que hacemos todos. Pero hay dos romerías que han desaparecido y que usted pone aquí en este libro que hay que recuperar, que sí me gustaría que recreásemos en poco tiempo, porque no tenemos ya tiempo, pero le voy a encargar a Antonio que me recree la de esa romería que se hacía en San Ginés, porque uno de los promotores, o el promotor, fue Juan Brito, y estaría hasta feo pues que lo hiciera él, que él dijera la trascendencia que tenía, porque, según tengo entendido, significó esa romería con un montón de camellos donde bajaba la gente del campo y escenificaban las labores del campo, que se les reconociera interés turístico precisamente a las fiestas de San Ginés, don Antonio. Pues sí, yo recuerdo perfectamente desde la primera vez que yo vi esa romería y ver a don Juan, que era el que organizaba y el que mandaba en esa romería, que por primera vez en Arrecife por primera vez que lo hemos visto nosotros, porque en aquella época de la cebolla vendrían mucho más, de ver a los camellos en Arrecife en una romería, cosa que por lo general en Arrecife camellos no se veían nunca, ¿no? Y aquella ofrenda que se hacía en la entrada de la boca del muelle, en la boca del muelle, como decíamos, ¿no? Y luego el desfile de los burros y los camellos, o sea que fue un momento en que se rememoró algo importante, que luego, no sé, como todas estas cosas se van abandonando, se van dejando, y hay gente que viene detrás, que son los que pueden decidir, que no comprenden o no tienen esa idea clara de lo que hubo y que hay que mantener, y terminan por perderse, y es una verdadera lástima.
desapareció, y aquí en este libro en el que le hablábamos antes de Monumentos a los Olvidados, que más que un libro es una guía para las administraciones para que lo estudien y puedan desarrollar lo que él propone, y deja libre además las formas en que se quiere hacer, pero sí pone sobre la mesa que eso se hacía. Juan Brito, para acabar, primero, la gente se olvida que el patrón de Lanzarote es San Marcial, no San Ginés, y que hasta hace pocos años, hasta hace ya unos años, tenía mayor protagonismo el que tiene hoy, cuyas fiestas pasan casi desapercibidas. Usted pide también que se recree esa romería que se hacía antes. Y también le voy a pedir, usted es un hombre que tiene 94 años, ya en los años 60, como recordaba Antonio Lorenzo, ya era jefe de cosas, para hacer cosas. Quiero decir con ello que ya en los años 60 era un hombre talludito y ya hacía cosas. Si usted considera que se debe tener un monumento en Arrecife, no de arqueología, no de cosas antiquísimas, que quizás para eso ya tenemos el de, aunque no se sabe cómo está, el del Castillo San Gabriel, sino de esta historia más reciente donde podamos recrearla, si es necesario ese espacio. ¿Y dónde lo pondría usted? Bueno, se refiere a que puede haber, para recoger, sí, que pueda mover estas cosas. Exacto, un monumento donde podamos, exacto, un museo, más que un monumento, un museo, efectivamente, me he confundido yo, utilicé la palabra, un museo. De todas hace falta un museo en Arrecife, en Lanzarote, hace falta un museo, porque todos los sitios tienen el museo, tienen su pasado, tienen su historia, y aquí no la tenemos. No sabemos lo que hicieron nuestros antepasados, ni dónde vivieron, ni dónde eso, si no tenemos un museo para que los podamos recrear y nos puedan contar de dónde viene y qué hicieron. Pues yo creo que esto es necesario, porque un pueblo sin historia, pues ya se sabe lo que es. Yo tengo el honor de ser el fundador del Museo Arqueológico que se fundó en San Gabriel, en el Castillo de San Gabriel, el año 1972. Y aquel museo estuvo abierto pues hasta hace pocos años, don Antonio. Hasta hace pocos años que lo cerraron. Y eso se costeaba muy bien y daba bastante dinero. Un museo da dinero, un museo da para costearse, para sus empleados y para su funcionamiento. Pero dejando esto, digo que es necesario un museo porque, para terminar pronto, tenemos todo ese material que estaba en ese castillo de San Gabriel y hay más material guardado, que lo tiene celosamente guardado el Cabildo en sus almacenes, pero que no es el sitio donde debe estar, en los almacenes del Cabildo ni en ningún otro sitio, porque eso no es del Cabildo, eso es del pueblo, eso pertenece a la historia, y la historia no tiene dueño, uno, somos todos dueños de la historia, y es necesario que esa historia se lea y esté libre. Y por lo tanto soy partidario de que donde sea se ponga un museo, que donde esté ese museo, allí va la gente, allí van los que quieran conocer Lanzarote y su pasado. Ahora parece que han comprado una casa, el Cabildo, en la calle Fajardo, la antigua casa de don Fermín Rodríguez. Por cierto, esa casa es muy antigua, don Antonio, no sé si usted sabe. Debe ser es una casa de los años de la segunda década. La reforma se hizo en el siglo XX. La reforma que tiene, porque eso formaba pared con la calle, porque la casa vino de cero, es del finales del siglo XIX. Digo porque mi gente toda, mi abuelo nació en esa familia, en el seno de esa familia, ¿no? Y esa casa es una casa grande, es una casa que tiene 30 habitaciones, que 30 habitaciones dan para mucho, y el material arqueológico que tenemos en Lanzarote es muy variado, no es que sea mucho, ¿no? Pero bastante variado, y hay habitaciones para colocar en todo
Vamos, para ir Para clasificar por distintas para etapas. clasificar por año la cerámica y todo, en fin, todo que sería un sitio estupendo. El lugar de donde esté no tiene que ver, porque eso. Y para acabar, Juan, lo de la romería de San Marcial, ¿qué es lo que se pretende con ella? Pues de la romería de San Marcial, hombre, yo es que añoro eso, porque yo fui de niño allí, me llevaba mi padre. La romería de San Marcial era lo más importante, la romería más importante de Lanzarote. Allí es donde iban las caravanas de camellos de todos los sitios de la isla, porque la Virgen de los Dolores pues fue un poco más tarde allá, pero San Marcial es el que era. San Marcial es el que era el patrón de Lanzarote, y allí iba toda la gente. Allí se llenaban todo aquello de camellos, de burros, allí se celebraban todos los juegos. Que creen que no, habían hasta luchas de camellos, peleas de carneros, peleas al garrote. No el juego al palo este que hay ahora, sino el garrote. Sabes que el garrote es un palo pequeño de 1 metro y pico. Venían garrotistas de Fuerteventura. Yo tengo muchas anécdotas de los de Fuerteventura y de los carneros, que una vez trajo un carnero ciego y le ganó a todos, porque tenía unas normas, ¿no? Una ley, y soltaba el carnero no sé cómo, que se lo ganaba. Hay cosas preciosas, pero como no tenemos tiempo, no podemos contar nada. Es verdad. Pero eso se debe, pienso, que se debe de recuperar y no perder las que tenemos, que eso es muy importante para nuestra juventud y para nuestros visitantes. La verdad es que no hay tiempo. Yo estaría hablando con ellos durante mucho más tiempo, porque me interesa esa historia, me enternece con el sentimiento que ellos la cuentan, porque son hombres que la han vivido. Pero los programas de televisión son así, tienen un principio y un final 1 hora después. Hoy incluso hemos superado ese tiempo. A mí solamente me resta agradecerles a Antonio Lorenzo. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti por darnos la oportunidad de que la gente de hoy, como tú dices, que vuelva unos a recordar y otros a saber lo que no conocen. Juan Brito, lo mismo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. No hablo de nada. Son 2 personas mayores, 2 personas que tienen su propia historia, pero que comparten siempre que se les pide con todos nosotros. Ahí tienen, analicen y disfruten con ella. Yo solamente les vuelvo a invitar al próximo programa, el próximo viernes, que estaremos aquí con otro cualquier tema. Muy buenas noches.